Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando en Antofagasta, en Temuco, Valparaíso, Viña del Mar y en otras ciudades, y que me pueden ver, nos pueden ver a través de pauta.cl o en Spotify. Son exactamente las 8:01 de la tarde y estoy abriendo la verja de mi jardín. En realidad estoy refugiado en un rincón de mi biblioteca. Y como todos los lunes, voy a cruzar desde el jardín al patio de la escuela, donde se escucha el sonido de los niños, las campanas de la escuela, de esas que tenemos tanta nostalgia en estos tiempos de pandemia. La realidad presencial de encontrarse con los niños, con los profesores, en esa realidad viva que es la escuela. Y cada vez que cruzo, me encuentro con ella, con Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Gabriela Mistral nos vuelve a recordar todos los lunes la urgencia que es el niño, la urgencia que son los niños para nosotros, los profesores, los padres, el sistema educativo, etc. Y hay un tema que hemos comentado ya otras veces aquí en Desde el Jardín y desde el patio de la escuela, un tema fascinante, que es el tema de contar en voz alta, leer en voz alta, relatar historias, narrar cuentos. Gabriela Mistral fue criada en su infancia por relatoras orales, por narradoras orales, su abuela, sus tías, incluso su madre. Formada, nutrida en esa oralidad viva del Valle del Elqui, fue una ardiente defensora de la potencia de la oralidad, del valor del cuento. Ella acuñó el concepto La Hora del Cuento, y quiero leer un fragmento de un texto que lleva como título justamente Contar. Es un texto escrito en abril de 1929 por Gabriela Mistral, y dice: pocos toman en cuenta en las normales, se refiere a las escuelas normales, para la valorización de un maestro, pocos se la estiman si la tiene y menos se la exigen si le falta esa virtud de buen contar, que es cosa mayorazga en la escuela. Lo mismo pasa con las condiciones felices del maestro para hacer jugar a los niños, que constituye una vocación rara y sencillamente preciosa. Lo mismo ocurre con el lote entero de la gracia dentro del negocio pedagógico. Sin embargo, contar es la mitad de las lecciones. Contar es medio horario y medio manejo de los niños, como cuando en Adagio, contar es encantar, con lo cual entra en la magia, afirma Gabriela Mistral en este texto. Y termina diciendo: el contador ha de ser sencillo y hasta humilde, si ha de repetir sin añadidura fábula maestra que no necesita adobo. Deberá ser donoso, surcado en gracia de la palabra, espejeante de donaire, pues el niño es más sensible que Goethe o que Ronsard a la gracia. Y justamente para hablar de la magia de contar y de encantar, de lo que significa la lectura en voz alta en la educación, de esta cruzada que estamos tratando en este pequeño y humilde espacio del jardín, de poner, de relevar, que es la importancia de la lectura en voz alta, de la lectura viva, de la lectura oral. Voy a sentarme ahora aquí en un banco en el patio de la escuela con un profesor básico
magíster en gestión educativa, un hombre que ha trabajado en la lectura en voz alta durante mucho tiempo, que ha fomentado ese trabajo. Él es director del Colegio Nueva Aurora de Conchalí y lleva 40 años en la enseñanza. Querido colega, qué gusto de conversar con usted en esta tarde aquí en Desde el Jardín. Muy agradecido, Cristian, por la invitación, la cual me honra, digamos, compartir con ustedes algunas pequeñas experiencias respecto a eso. Quería corregir un poquito, digamos. Yo fui director del Colegio Nueva de Chile, pero hace varios años atrás. Ya, actualmente perfecto. mi trabajo consiste en asesorar colegios justamente dentro del área de lenguaje. Ya trabajo en mi trabajo actual. ¿Ya? Estoy en este instante en 3 colegios. Trabajo en un colegio que pertenece a la Fundación San Vicente de Paul y el otro la Corporación Aprender. Lo primero que quería preguntarle, Héctor, gracias por esas precisiones. Héctor Canquil, 65 años, 40 años enseñando, como dije recién. Quiero preguntarle, ¿qué le parece esta reflexión que leí al comienzo de Gabriela Mistral, esta idea del contar como encantar? Bueno, yo creo que esa es una realidad que hay que vivirla. Cuando uno trabaja con los niños, es indudable que ellos les gusta escuchar y les gusta seguir las historias. Y ellos tienen lecturas preferidas, porque yo que trabajo principalmente, en este momento estoy más abocado a lo que es el primer ciclo, de prekinder a sexto básico. Entonces uno ve cómo los niños se encantan y se reencantan con las historias que le leen sus profesores, y a su vez ellos a veces solicitan que le repitan el cuento. ¿Ya? Entonces eso, cuando una profesora la otra vez me decía, don Héctor, pero a veces los niños me piden que yo les repita el cuento, pero yo tengo en mi planificación otro cuento. Entonces yo le planteaba, mira, aquí es el niño el que nos tiene que guiar. Si el niño pide que le repitan el cuento, se le repite el cuento y el contenido, la habilidad que iba a trabajar, la trabaja con el mismo cuento. Porque si tú le repites el cuento, esos niños van a estar más encantados al volverlo a escuchar, porque por algo lo están solicitando. Héctor, hay ahí una suerte de sabiduría implícita en los niños. ¿Por qué será que necesitan la repetición? ¿Cuán importante? Gabriela Mistral también ha hablado de la repetición en educación. ¿Cuán importante es la repetición en el aprendizaje del lenguaje, en el contacto con la literatura, etcétera? Ya, lo que sucede es que nosotros ahora se está dando mucha importancia a lo que los expertos le llaman la memoria auditiva. ¿Ya? Entonces, la memoria auditiva nos permite crear imágenes de algo, ¿cierto?, que se fluye en nuestro cerebro, y por lo tanto, a veces cuando yo escucho un cuento, como que yo me imagino, no soy experto en neurodidáctica, pero yo me imagino que el niño como que queda con algunas cosas incompletas, entonces necesita completarlas. Entonces, por eso es que yo creo que repite el cuento, porque necesita ir profundizando, ir creando esas nuevas imágenes cada vez que a él le leen el cuento. Entonces yo creo que es muy importante esto de la repetición. Héctor, y usted hablaba del oír, ¿no? El audire, el escuchar. Es un sentido muy importante. Nosotros generalmente, pienso yo, la enseñanza occidental tradicional, sobre todo, sucede en el libro, o sea, en la mirada, en la visión. Pero antes que eso es el oír, la importancia del oír. ¿Y qué pasa? Que todo lo que ocurre ahí en torno a ese sentido que es el sentido de la escucha. Es muy relevante que los niños creen imágenes a través de la escucha. Ellos aprenden a comprender antes que leer. Por lo tanto, ahí viene la importancia de por qué se deben leer cuentos, se deben leer historias, se deben leer noticias, cosas que el niño escuche. Porque él en ese momento está creando sus capacidades, está creando la base para poder comprender posteriormente.
cuando él ya aprenda a leer, aprenda a decodificar, ¿cierto? Aprenda las letras, ya esté estando ya más solito con respecto a eso, pero esa base la necesita. Por eso es que es tan importante la riqueza del cuento, cuando hablaba acá lo de Gabriela Mistral, ¿cierto? Nosotros le llamamos, a veces, en algunos colegios le llaman el regalo lector. ¿Ya? El regalo lector, donde el profesor lee una historia que se la dedica a sus alumnos. Porque en la lectura tiene que haber mucha afectividad. ¿Ya? Lectura sin afectividad no progresa tan de buena manera como lo hace cuando hay un vínculo entre el que cuenta y los que están escuchando. Eso que usted está diciendo me produce mucha resonancia, digamos. Pienso en el vínculo materno, la madre que lee un cuento o el padre, todo lo que ocurre ahí. Lamentablemente, son pocos los padres que leen cuentos. Yo entiendo que usted ha trabajado y trabaja con colegios con sectores de vulnerabilidad, donde a veces los padres no tienen o no se les ha traspasado, o no saben lo importante que es la lectura de un cuento, o a veces están agotados. Bueno, pueden haber muchas posibilidades. Y sin embargo, aquí el profesor, de alguna manera, que en esos colegios de niños más vulnerables, tiene que de alguna manera suplir a esa madre o padre narrador, ¿no? Exactamente, el profesor debe cumplir esa parte para iniciar el proceso lector. Es fundamental y muy importante. El ideal sería, digamos, que los niños escucharan todos los días un cuento, todos los días, independiente de la asignatura donde esté, porque de esa manera él se va encantando y reencantando con la lectura. Y el otro importante, digamos, que él va aprendiendo a escuchar. El aprendizaje de la escucha, desde luego, eso es fundamental. Algo tan escaso en nuestro tiempo, ¿no? Es decir, exacto, tenemos mucha bulla alrededor. Tenemos mucha bulla y mucho vértigo, ¿no? Es una sociedad apresurada, acelerada, donde no nos damos el tiempo de escuchar, de verdad, ¿no? Justamente la importancia del cuento tiene, porque para yo lograr contar un cuento, o el educador que está en aquello, lo más importante es crear el silencio, es crear ese ambiente, es llevarlo a esa magia por la cual el niño va a recorrer esa historia. Y esa historia no la recorre de manera, por así decirlo, de manera práctica, pero sí su mente, su imaginación comienza a volar. Entonces la preparación del cuento es muy importante, crear ese ambiente. Estoy conversando con Héctor Canquil, aquí en Desde el Jardín, profesor de enseñanza básica, magíster en gestión educativa, actualmente asesor en varios colegios, ha trabajado el tema de la lectura en voz alta, la narración. Usted habló del silencio y me acordé de unos versos del Martín Fierro que le escuché a una profesora que hacía una hora del cuento en colegio, en que ella partía leyendo esta cita de Martín Fierro que a mí me pareció muy significativa, que dice: atención pido al silencio y silencio pido a la atención. La importancia del silencio y la importancia de la atención, pero una atención que tiene que ser lograda, conquistada, me imagino, no impuesta. ¿Cómo trabaja o ha trabajado usted esos elementos planteados por el Martín Fierro? Bueno, esos elementos principalmente, lo que hay que hacer es crear una rutina, una rutina del cuento. Y eso cada docente lo imagina y lo señala. Por ejemplo, yo he visto profesoras que a la hora del cuento se ponen un sombrero. Otras profesoras a la hora del cuento, ¿cierto?, tocan una campana. Se toca un triángulo. O sea, hay que hacer una llamada de atención, ¿ya? Como que todos atentos, algo va a suceder ahora. Y esa llamada de atención tiene que ser creada para ese curso, no es universal. Claro, es única y irrepetible. Y de alguna manera eso evoca ritualidad. O sea, el cuento es un rito de los ritos más antiguos, probablemente, cuando en torno a un fogón, una fogata, alguien narraba una historia a su comunidad y a su pueblo, ¿no? Exactamente, porque todos los pueblos han evolucionado, ¿cierto? Pero desde el hombre que empezó a juntarse, ¿cierto?, necesita compartir historia.
Y las nuevas generaciones necesitan escuchar esas historias que le van a contar los más adultos. Y ese es un ciclo que se ha repetido siempre. Ahora es cierto que ahora tenemos la escritura, pero la escritura y la lectura, que son elementos, ¿cierto?, no naturales dentro del hombre, ¿ya? Por eso hay que crearlo, por eso hay que estar en los colegios con sistemas, con métodos, para poder crear este nuevo formato, porque lo natural es escuchar y hablar. Eso sale de manera espontánea. ¿Ya? Entonces todos los niños hablan y pueden mantener una conversación, pero leer y escribir, que son las dos habilidades mayores, eso hay que intencionarlo. Usted hablaba del libro, ¿no es cierto?, que es una especie de conquista, de descubrimiento muy posterior en la historia de la evolución humana. Primero, la mayor parte de la cultura fue oral. Bueno, uno piensa que todos los cantos épicos en el mundo griego, en el mundo oriental, para qué decir, eran cantos orales, o sea, era literatura oral antes que escrita. Pero hoy día tenemos un nuevo cambio de galaxia, así como se hablaba de la galaxia Gutenberg, ahora es la galaxia Internet. Claro. Y entiendo que usted ha afirmado que el enemigo del niño es la pantalla. ¿Es cierto eso? ¿Es cierta esa...? Me gustaría que explicara esa aseveración. esa aseveración, ya. Sí. Bueno, a mí me gusta meterme en problemas, parece. No, pero es que como la comparto, por eso se la estoy diciendo, para que usted la argumente. Claro. Exactamente. Bueno, la pantalla, puede ser amiga como enemiga, pero en este instante para nosotros es un elemento muy disociador con respecto a nuestros alumnos. La pantalla nos gana a nosotros, los profesores, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que buscar nuevas estrategias que nos permitan, ¿cierto?, capturar esa atención de ese alumno, porque la pantalla tiene la riqueza que es visual y es de ruido, ¿ya? Entonces, de ahí a lo mejor viene esta parte, digamos, de la hora del cuento, en la cual la profesora hace un ruido, ya hay un rito, y tienen que haber colores, porque la pantalla, por decirlo, tiene ricos colores, pero se ven, pero es distinto cuando yo me lo imagino. Entonces, poder conquistar, sacar ese niño de su juego, ¿cierto?, de llevarlo a esta otra realidad que, por decirlo, es un poco más fría, pero si se logra encantar, por supuesto que uno tiene un gran avance dentro del desarrollo del proceso lector. Gabriela Mistral también ha dicho que todo profesor es un narrador. El profesor de historia es un contador de la historia, el profesor de ciencia un contador de la ciencia. Ahora, el contador tiene que tener ciertas aptitudes y habilidades. El cuento tiene que ver con el ritmo. Me imagino que hay una preparación o autopreparación que es muy importante antes de pararse ante un grupo de niños a contar un cuento. ¿Qué elementos para usted han sido importantes en su propio trabajo, en usted como narrador? ¿Qué ha aprendido del arte de narrar que pueda ser interesante compartir aquí? Bueno, lo primero, lo que se va a narrar, si uno lo va a leer, hay que preparar esa lectura. Buscarlos, darle la expresión que necesita, establecer, ¿cierto?, un diálogo silencioso con este caso con el niño. Uno lo debe mirar, porque a medida que uno va mirando a los niños, es como va impostando la voz para hacerla más fuerte, para hacerla más aguda, para establecer un grito, para llegar a un silencio. Esos son como elementos básicos para poder contar un cuento. No es algo plano, sino que tiene ritmo. Tiene ritmo, tiene pausa, ¿cierto? Tiene, en el fondo, diferentes tipos de voces que hay que hacer para poder llevar esa narración donde se requiere. Y le quería hacer una pregunta a propósito del ritmo. La poesía es fundamental en la poesía, el ritmo. Nosotros tenemos una riqueza poética en Chile extraordinaria, quizás única dentro de Latinoamérica, sin caer en un chauvinismo poético, pero yo creo que sí, que es así. Eso lo dicen los mexicanos, lo dicen los amigos peruanos, me lo han dicho a mí, digamos, la riqueza de poesía, de poetas que tenemos acá. Su experiencia con la enseñanza de la poesía, a mí me parece que en general la enseñanza de la poesía, no solamente tal vez en Chile, es pobre o no es tan rica como debe ser. ¿Cuál es su experiencia con la enseñanza de la poesía? Bueno, la poesía es una tipología que yo
sugiero trabajar mucho, sobre todo en los niños pequeños, para que ellos entiendan. Siempre les planteo, digamos, que el poeta para mí es el escritor máximo, porque él crea imágenes a través de la palabra, o sea, hace dibujos con la palabra, de tal manera que el trabajo de la poesía tiene que ser encantador en ese aspecto, y también cuando el niño ya comienza a decodificar, es una herramienta muy buena para trabajar la decodificación de las palabras, porque una poesía tiene 3 o 4 palabras por verso, ¿cierto? Y es muy distinto leer 4 palabras, que leer 12, 15 cuando uno tiene un párrafo. Es mucho más cansador, se requiere más un proceso de respiración para aguantar la respiración, para llegar al signo que sigue. Sin embargo, la poesía tiene esa ventaja. Héctor, voy a hacer una pregunta. Usted, de alguna manera, es heredero de una riquísima tradición poética y cultural que es la cultura mapuche. Usted viene de una comunidad mapuche, creo que se llama Yaitún, no sé muy bien el nombre, Estoy pero... Palguinado. Eso. Y yo he conversado, tengo varios amigos poetas mapuche, entre ellos he conversado con el Licura Chihuailaf, quien siempre cuando yo lo presentaba y decía escritor y poeta, él decía, no, yo soy oralitor. Bueno, y él contaba, y nos contaba en una clase que yo lo presenté en un taller que yo hago de poesía con mis alumnos, él contaba la importancia de la palabra, de los relatos en su comunidad. Cuando él era niño, la hora de la comida, cuando se estaba preparando junto al fogón, cómo iban apareciendo la historia y cómo la palabra y la oralidad y el cuento y la historia tenía una importancia central. ¿Es así o estamos idealizando un mundo idílico que a lo mejor existió o no existió? ¿Cuál es su mirada sobre eso? Sobre el aporte de la oralidad mapuche, un aporte que podríamos rescatar o traer incluso a nuestra educación. Sí, bueno, igual se ha perdido en estos últimos años este encuentro familiar, porque las familias se han tenido que separar. Los integrantes de la familia viajan a la ciudad, se quedan en otras partes por la parte de trabajo, pero por lo general ese trabajo que tenían los abuelos, los tíos mayores, era fundamental al respecto de eso. Yo por lo menos en el colegio Nocedal, donde trabajé, fui coordinador y profesor, ganamos un proyecto intercultural donde creamos unidades didácticas mapuche, por allá por el año, el 1998, por ese sector. Y ahí yo trabajé lo del cuento. Entonces yo cuando llegaba con mis niños, ¿cierto? Todo era imaginario, o sea, cerrábamos las cortinas porque se supone que era de noche. Cerramos las cortinas, se apagaban las luces, nos sentábamos alrededor y yo me ponía en un sector de ese círculo donde estaban los niños y comenzaba a contar. ¿Ya? Comenzaba a contarle historias al respecto de eso. Y eso, digamos, he tenido muy bonita experiencia, digamos, de niños que vivieron esa experiencia y que me dicen que todavía recuerdan esos momentos cuando estábamos trabajando en las unidades interculturales, ¿cierto? Al respecto de eso, cuando yo hice una representación de lo que teníamos que hacer. ¿Ah? Esos son los cuentos, son los EPEU, ¿no? Mapuche, yo creo que publicó un libro sobre eso, me gustaría que me comentara brevemente eso. O sea, hicimos un librito básico, elemental, ¿cierto? Perfecto, sí, ahí se llama, digamos, Abuelito, cuéntame un cuento. Ajá. En la cual, digamos, hay varios cuentos que hicimos un trabajo en La Pintana, donde yo trabajé con algunas comunidades que se crearon ahí, y de ahí sacamos esas historias, y por supuesto que también fueron ilustradas por los niños mapuches de esas comunidades, y posteriormente se sacó este librito de cuentos, y al cual yo también posteriormente le hice la guía didáctica para que lo pudieran trabajar profesores. Yo le quería preguntar, me imagino que usted ha trabajado con muchos cuentos, bueno, hablamos de los cuentos de la tradición oral mapuche, pero también están los cuentos tradicionales chilenos, están los cuentos universales, los cuentos de Grib, los cuentos de Arnes, bueno, hay una diversidad de cuentos a nivel universal. A ver, si usted tuviera que seleccionar, ¿cuáles son los cuentos
o las tradiciones de cuento que usted, con las que usted ha tenido más éxito en el trabajo con los niños y escolares chilenos, digamos, de nuestra realidad? Y si quisiera citar algunas, nombrar alguna o compartir alguna. Mire, en lo que son los párvulos, realmente Keiko Casa es una de las que ¿Ya? la lleva ahí. Y Anthony Brown, digamos, ahí con sus cuentos, sobre todo con Willy. Sí. Entonces son en ese nivel lo que se mantiene ahí. ¿Y qué piensa de los cuentos de Grimm, los cuentos de Andersen, cuentos que son aparentemente muy antiguos, alejados de nuestro contexto, pero que sin embargo se siguen editando, publicando? Me llama la atención que los vuelven a editar. Bueno, yo se los he leído mucho a mis niños también. ¿Cuál es su mirada y su experiencia con esos cuentos tradicionales y aparentemente tan ajenos a la realidad de los niños actuales? Pero que le encantan a los niños. Sí. A los niños les siguen encantando esos cuentos. ¿Ya? El gato con botas, ¿cierto? Fantástico ahí cuando lo van haciendo, lo quieren dramatizar, jugar ahí. Entonces, no, los cuentos tradicionales, los clásicos, bueno, por algo son clásicos, van a seguir manteniéndose en la retina nuestra, digamos, de nuestros niños hacia adelante. Héctor, usted habló del juego y ¿en qué sentido se relaciona la lectura con el juego y la narración con el juego, lo lúdico en la narración? Ya, lo que sucede, digamos, que cuando están los cuentos pueden pasar por varias etapas. Puede ser el cuento que se cuenta de manera oral, ¿ya? A nivel de los niños pequeños, por así decirlo, cuando los niños, estoy hablando de párvulos que todavía no leen, cuando las tías educadoras, ¿cierto?, les cuentan el cuento, posteriormente también dentro del año, los niños también, ellos quieren contar el cuento. Entonces se les pasa el libro y ellos cuentan el cuento como lo aprendieron. Y van hojeando y van mostrando las imágenes que aparecen del cuento. A eso yo me refiero, digamos, que saber jugar con los niños para reencantarlos con el cuento. Y también en la lectura, cuando ya se está trabajando la lectura, la decodificación, primero y segundo básico, bueno, ahí hacer la lectura en eco, la lectura en coro, la lectura en pareja, la lectura dramatizada, ¿ya? La lectura compartida, la lectura comentada. Entonces, todas esas son estrategias sobre las cuales uno encanta y reencanta a los niños para que sigan leyendo. ¿Hay algún momento en que el niño entusiasta, que se emociona con los cuentos, la historia, incluso la literatura, luego pasa a los libros, pierde ese amor por la lectura? Ahí viene la competencia de la pantalla, que tiene un efecto bien devastador en general, nos quita lectores posibles, etcétera. ¿Cómo cree usted, cuáles son las estrategias para poder revertir eso? Las estrategias más eficaces en las que uno podría colocar energía, tiempo y dedicación para revertir o anticipar el por qué se produce esa pérdida, esa fuga de lectores o lectores potenciales, por decirlo así. Exacto, como de primero a cuarto esto resulta muy fácil y es fácil llevarlo, pero de quinto hacia arriba comenzamos a perder esto. Yo creo que por un lado nos ponemos muy serios para trabajar la lectura en esos niveles. Ya no nos dedicamos más a la parte técnica del narrador y de todos los elementos del cuento. La teoría literaria. La teoría literaria, y nos olvidamos de que el ser humano sigue siendo niño. ¿Ya? Por lo tanto, ahí está también la idea de que el profesor de quinto, de sexto, debiera contar cuentos también, contar historias, o pedirle a sus alumnos, ¿cierto?, que ellos, un cuento que les haya gustado, presentarlo. Entonces, para no perder esa magia, porque de un momento, ¿cierto?, que venimos muy lúdicos en los cursos inferiores y de repente llegamos a estar muy serios, muy académicos. Entonces ahí se pierde la magia. Tal vez debiéramos formar narradores orales, convertir a los niños a hacer concursos, convertirlos a ellos mismos en contadores de cuentos, ¿no? Como una posta, una tradición que se pasara de generación en generación. Exactamente, hay muchos proyectos que se trabajan en ese nivel, digamos, los niños más grandes que tienen que
contarle un cuento a los niños más pequeños, y eso también les encanta. ¿Ya? Por ejemplo, el alumno de quinto le va a contar un cuento al alumno de primero básico, el de sexto le va a contar a uno de prekinder, ¿me entiende? Entonces, ahí yo sigo reciclando la idea de la lectura, del juego y de la imaginación. Claro que sí. Bueno, es apasionante la tarea que usted ha hecho, Héctor Canquil, profesor de básica, un apasionado narrador oral que ha tenido una experiencia vasta y muy interesante y muy rica de este arte de encantar del que hablaba Gabriela Mistral al comienzo del programa. Le quiero agradecer, Héctor, haber venido a visitarme a mi jardín y contarme su experiencia, compartir esta hermosa experiencia que creo que es más importante que nunca revitalizar y mantener viva hoy día, porque finalmente el cuento nos une, el cuento produce comunidad. Comunidad a través de la imaginación y por lo tanto es una tarea a la que habría que dedicarle más tiempo incluso dentro del sistema educativo. Creo que usted estará de acuerdo en esto. Muchas gracias, Héctor, por esta visita y felicitaciones por el trabajo que usted ha hecho y sigue haciendo con los niños de Chile. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Un gusto, Héctor. Recordarles a todos ustedes que este programa cuenta con el auspicio de Fundación Irarrázaval. Fundación Irarrázaval en sus 100 años celebra a los profesores de Chile. Y este programa también es presentado por Lucas, Seguro Complementario de Salud de Vida Cámara. Conéctate en vidacámara.cl. Yo cierro ahora la verja de mi jardín. Mañana los espero aquí nuevamente cuando sean las 8 de la tarde en Radio Pauta, pauta.cl. Gracias por habernos acompañado en Desde el Jardín. Hasta mañana. Hasta luego, Héctor. Un gusto. Igualmente. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.